Lucas capítulo 15, bienvenidos, ¿cómo están? Entonces vamos allí y vamos a comenzar nuestro tiempo juntos. Vamos a orar, así que les invito, inclinen sus rostros conmigo y oremos. El Señor bendiga nuestro tiempo juntos. Padre amado, esta mañana, Señor, te bendecimos y te alabamos, Señor, como hemos cantado, Señor. La creación te adora, y si la creación te adora, nosotros también. Te adoramos, Señor, porque tú eres grande, tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres misericordioso, tú eres lleno de gracia, tú eres amor, tú eres salvación, tú eres redención, tú eres libertad, Señor, y tanto más para nosotros. Te bendecimos por eso, Señor, por quien tú eres. Y esta mañana queremos, por medio de nuestra atención también a tu palabra, adorarte. Permite que cualquier distracción, Señor, se vaya de nosotros en este momento, que no haya nada que tal vez hayamos dejado atrás en nuestros hogares o otros lugares, que en este momento llame nuestra atención, Señor, sino que podamos sintonizarnos a tu corazón. Señor, bendice este tiempo, permite que tu Espíritu Santo sea quien nos muestre y nos enseñe. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces, Lucas capítulo 15, vamos a leer entonces nuestra parábola del día de hoy. La semana pasada habíamos dejado en el versículo 7, ¿se acuerdan de Lucas? También habíamos leído el paralelo en Mateo. Hoy solo Lucas, así que continuamos en el versículo 8, y vamos a avanzar al versículo 10. Dice, o supongamos, para entrar un momento en esta palabra, o supongamos, Jesús nos acaba de dar un ejemplo, y fue el de la oveja perdida, aquella parábola. Entonces ahora va a dar otro ejemplo. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata, en otras traducciones dice dracmas, y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Hasta aquí, entonces, el recuento de la parábola. Como siempre, nosotros pues hablamos un poquito de lo que es el contexto en los evangelios, y en este caso es una de las tres que son exclusivas del evangelio de Lucas, ¿sí? Y habíamos hablado la semana pasada que también eran 5 las que tienen que ver con la gracia del reino o el reino de la gracia. En este caso, la semana pasada vimos la oveja perdida, entonces hoy la moneda perdida, el hijo perdido, ese vendrá la próxima semana, después el fariseo y el publicano, y también entonces los obreros de la viña. Básicamente es el mismo contexto, no hay contexto distinto, porque sabíamos, la semana pasada vimos el versículo 1 del capítulo 15, se nos mostraba que quienes estaban en audiencia, el contexto allí eran los recaudadores de impuestos o publicanos, los pecadores, y también estaban allí entonces, y era la audiencia principal de Jesús. El mensaje iba casi directamente hacia los fariseos y los maestros de la ley. Entonces, básicamente el mismo contexto de la parábola la semana pasada, y también la que vamos a ver la próxima semana del hijo perdido. Es el mismo mensaje de la oveja perdida. Lucas, entonces vemos allí, es el único lugar. Bien, ahora el propósito, de nuevo, de enseñar esta parábola de parte de Jesús, aquí en pantalla, el valor de los pecadores, lo resaltamos la semana pasada, que se arrepienten para el reino, y también los nuevos creyentes. Y para nosotros es un llamado a buscar más a los más necesitados, física y espiritualmente. Vamos a ver el día de hoy, física y espiritualmente, sean creyentes
o no. Ok, ahora muchos pensarán, bueno, es básicamente lo mismo de la semana pasada. Entonces, ¿por qué no enseñamos estas juntas la vez pasada? Sí, la semana pasada. Válida la pregunta, tal vez algunos se están haciendo esa pregunta el día de hoy. ¿En serio, otra vez vamos a ver el mismo mensaje? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Por qué? Así lo hizo Jesús, ¿cierto que sí? Así mismo lo hizo Jesús, y ¿por qué nosotros vamos a hacer algo distinto de lo que hace Jesús mismo también? Si Jesús le dio tanta importancia a esto, que dio un ejemplo y después resaltó un segundo ejemplo, pues nosotros también hacemos lo mismo el día de hoy. Entonces, esto es algo que tal vez para los nuevos en la Biblia no conocen. Hay repetición en la palabra de Dios. Y no es en vano, no es en vano. Vamos a profundizar un poquito en estos temas hablando de la Biblia. La repetición es utilizada en la Biblia, sí, y es a propósito. Dios es intencional, Él no hace nada por suerte, Él no deja que las cosas pasen porque, bueno, vamos a ver. Jesús hace todo intencionalmente y nosotros entonces abrazamos esto, ¿sí? Él, ¿por qué lo hace? Él lo hace para enfatizar la importancia, o la Biblia lo hace, para enfatizar la importancia de una persona, tal vez, resaltar algo de una persona, un tema o un evento en particular. La repetición es la forma que la Biblia utiliza para resaltar como si fuera, haz de cuenta, un marcador, ¿sí? Que tú sacas y tú resaltas algo. Cuando la Biblia repite algo, esa es la forma que la Biblia quiere decir: esto es importante, de suma importancia. Tal vez para comunicar instrucciones críticas, ¿sí? Que de una u otra forma salvan, guardan la vida. Es como si, por ejemplo, ¿quiénes han ido a clases con un instructor para ver cómo manejar? Yo sé que Joel, Miguel, Carito, bien, aquí hay varios, ¿sí? Y entonces es como si el instructor que está ahí al lado le repite a uno las instrucciones: no frene ahí, sí, o más bien frene. Si le repites porque va a pasar algo, ¿sí? Si no acatas la instrucción que Él te está dando. Es básicamente el ejemplo que la Biblia nos da. Ejemplos de citas que nosotros sabemos se repiten en la Biblia y uno dice, bueno, ¿y por qué? No, los 10 mandamientos. ¿Sabían que los 10 mandamientos están repetidos en la Biblia? Sí. En sus Biblias, miren en Éxodo capítulo 20, ahí está el recuento cuando entonces el Señor allá en el monte le entrega a Moisés estos mandamientos. Y después se repite otra vez, ¿en dónde? En Deuteronomio capítulo 5. De nuevo, se repite. Y pienso yo, si los 10 mandamientos el Señor los repitió, se permite que en la Biblia repita esto, y vamos a ver en este capítulo que la enseñanza que Jesús está dando se repite no una vez, sino más bien 2 veces. Son 3 veces las que se enseña este mensaje. Debe de ser importantísimo, ¿sí? Importantísimo. Y esa es la forma como la Biblia maneja la repetición. Si lo dice la Biblia, ¿es importante, sí o no? Sí. Si lo dice 2 veces, ¿es muy importante? Sí. Si lo dice 3 veces o aún más, es de extrema importancia, mucha importancia, suprema importancia. Y por eso hoy entonces vamos a hacer lo mismo de la semana pasada. El ejemplo distinto, ya vemos en el versículo 8, vayan conmigo por favor. Estamos en Lucas capítulo 15, hermano. Lucas capítulo 15, si quieres tomar, aquí al lado tuyo hay unas Biblias si necesitas, o tal vez le podemos acercar, si no hay una por ahí. Aquí hay una, por favor. Aquí hay una que está... Gracias. Entonces, Lucas capítulo 15, versículo 8, dice el ejemplo esta vez, no es la oveja perdida, sino nos habla de unas monedas, ¿sí? 10 monedas de plata nos dice ahí.
Jesús escoge entonces este ejemplo, y la moneda, y aquí en pantalla pueden ver esa moneda de plata, también lo menciona como dracma en otra traducción. Esa es la forma en el griego. Sabemos el Nuevo Testamento se escribió en el griego, y eso dentro del pueblo de Israel, también dentro de su lenguaje, era lo que ellos conocían como el denario. ¿Saben qué significa entonces el denario? Hay algunos que tal vez ya se acerca, ahí vamos hacia el trabajo, muy bien, ahí está, el salario mínimo diario, ¿sí? Entonces, son sinónimos cuando vemos estas palabras. Cuando dice el denario, pues claro, sí a eso se refiere, al salario mínimo diario. Entonces, cuando Jesús está hablando que está esta mujer que tiene 10 monedas de plata, entonces ¿tiene cuánto? Pues si lo ponemos al salario mínimo diario en Colombia, que viene siendo 30,000 pesos, muy bien. Entonces ¿tiene cuánto? Tiene 300,000 pesos. Tiene 300,000 pesos la señora en 10 monedas. En 10 monedas. Ahí está, ¿sí? Y eso es importante a tener en cuenta. ¿Okay? Yo creo que representa gran sacrificio el que ella tuviese 10 monedas de plata o 10 salarios mínimos diarios guardados, ahorrados. Era un sacrificio. Representa un fuerte trabajo, porque el ahorro representa fuerte trabajo también, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos dice en este versículo? 10 monedas de plata, ¿y qué le pasa? Se pierde una. Y si vemos todo el contexto o todo el recuento de la parábola, hay una angustia, obvio, se nota la angustia. Esto nos habla de que esta es una mujer tal vez de escasos recursos, ¿cierto? Que no tiene si se le perdió esta, pues no tiene cómo suplir algunas necesidades, ¿sí? No tiene cómo después pagar tal vez su vivienda, los servicios, en fin, lo que sea necesario para su diario vivir, tal vez para comprar algo, acuérdense que en esos tiempos se hacían muchos intercambios, ¿cierto? Tal vez ya no tiene algún suministro que entonces pueda intercambiar. Esta plata es la fortuna, es el patrimonio que ella tiene. Ahora imagínense ustedes que pierdan parte de su patrimonio, parte de sus ahorros, por la razón que sea, ¿sí? Hoy en día tenemos estas aplicaciones virtuales, ¿cierto? Que manejan nuestro dinero. ¿Quiénes manejan cuentas así por el estilo? Como el Nequi, como el DaviPlata, ya saben a lo que me estoy refiriendo. ¿Y qué pasa si ustedes llegan un día a su celular y ven una notificación, 200,000 pesos se han debitado exitosamente, y tú dices, yo no he pagado nada, ¿cómo así? ¿Sí? Y entonces empiezas a hacer una investigación y te toca empezar a hacer llamadas y a enviar mensajes, tal vez inclusive irte a una sucursal de Davivienda o de Bancolombia, y te pasas días y días y días en este tema para poder tratar de recobrar tus 200,000 pesos. Esto es más o menos lo que vemos aquí está pasando. Esta mujer entonces, esto es una gran tragedia para ella. Es una gran tragedia. Y entonces versículo 8 nos continúa diciendo, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Busca hasta encontrarla. Claro, es lo que tiene. ¿Cómo va a dejar que eso se pierda? ¿Cuáles de nosotros haríamos eso? Que se nos debitara esa plata y dijéramos, No, ninguno, es ilógico, es irracional, porque todos vivimos de una manera muy difícil, y ahora con los costos y demás, imagínense. ¿Para cuánto sirven 200,000 pesos? En este caso 300,000 tenía ella, ¿no? Y la pregunta es, o tal vez la reflexión que podemos empezar a hacer, bueno, si ella no la busca, pues esa plata permanece perdida, ¿cierto? Y su valor, el valor de esa moneda nunca va a ser realizado tampoco.
¿sí? Encajémonos también en ejemplos de algo que tiene valor. ¿Alguno de ustedes ha recibido algún tipo de herencia? ¿Sí? ¿Algún tipo de herencia de alguien, de un abuelo, de una abuela, de un tío, una tía o algo así por el estilo? Yo me recuerdo, de mi abuelo me regalaron, cuando ellos empezaron a repartir cosas después de que mi abuelo partió de este mundo, un reloj muy lindo, un reloj de esos de cadena, clásicos, de esos que uno se pone en el bolsillo, y es lindísimo, y uno lo abre y todo eso, es de oro, es hermoso. Y se los quisiera mostrar, pero no sé dónde está. No sé dónde está. Y para mí en esos tiempos tenía valor, y yo lo veía, y yo lo miraba, y yo lo tocaba, y yo lo brillaba. ¿No lo cuidó? Entonces lo descuidó. Hermana Nelly, no me juzgue. Y quisiera venderlo, tal vez, o quisiera pasárselo a mi hijo, pero ya no tiene valor. No tiene valor porque está perdido. Está perdido. Y el mundo da por eso, desvalorar a lo que está perdido. Y si nosotros empezamos a encajarnos dentro del contexto espiritual de que el pecador está perdido, para el mundo el pecador no tiene valor, ninguno. Pero Dios, como vemos al final y como vimos la semana pasada, valora. Tal vez para los fariseos sobrevalora al pecador, pero es que Dios es Dios. Dios es el autor de la vida, ¿cierto? Dios es el creador. Y entonces Él busca. Y nosotros, así como esta señora, como esta mujer que dice que busca hasta encontrarla, el punto, nosotros, esta es la enseñanza, no podemos dar por perdido al pecador. No podemos dar por perdido al pecador. Tenemos que buscar al pecador hasta encontrarlo. Esa es la tarea, buscar al pecador hasta encontrarlo. Y la semana pasada aprendíamos que pues el pecador está perdido, que el pecador no regresa, ¿se acuerdan? Por sí mismo, que Dios siempre está buscando, que Él no se da por vencido. Lo cantábamos hoy inclusive en esta última canción. Romanos capítulo 10, vayan si quieren a sus Biblias para que puedan resaltar Romanos capítulo 10, vamos a ver un par de versículos allí. Romanos capítulo 10, vamos a ver los versículos 14 y 15. Y dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Son grandes preguntas. Da por sentado Pablo que hay personas perdidas en su pecado que no conocen a Cristo como el Redentor del mundo, como el Salvador personal de cada uno de ellos, quien murió y cargó sus pecados en la cruz, pagando el precio de sus pecados, me refiero a de los pecadores, para que ellos fuesen libres. Y están perdidos porque no conocen de esta virtud que ahora ellos tienen. Desconocen de esa virtud de salvos porque no conocen a Cristo. Y las preguntas que Pablo hace es, ¿cómo entonces van a creer en Jesús si no han oído de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien vaya y les cuente de Jesús? Entonces, ¿cómo se encontrarán? ¿Cómo encontraremos a estos perdidos? Bueno, versículo 15. ¿Y quién predicará sin ser enviado?
Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas noticias. ¿Quién predicará sin ser enviado? Claro, nadie. Pero ¿saben quiénes somos enviados? Nosotros somos enviados. El mandato está en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Claro, también nos dice, bautícenles en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí la promesa que hablábamos la semana pasada, que Jesús está con nosotros en esta tarea también, siempre, siempre. Pero entonces, ¿y quién predicará sin ser enviado? Pues lógico, pero nosotros somos enviados. Entonces, por ende, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. No podemos darnos por vencido o dar al pecador como perdido para siempre. Tenemos que ir a buscarle. Continuemos entonces con el versículo 8, regresando a Lucas. Y hay una pregunta entonces, que la pregunta comienza de esta manera. Dice, ¿no enciende una lámpara? Vamos a hablar un poquito de la profundidad de los detalles de la búsqueda de esta mujer. Sí, porque es distinto de la semana pasada cuando hablábamos de la oveja perdida. Simplemente el pastor fue a buscarla y ya, ¿cierto? Pero aquí se nos da detalles adicionales, una profundización de la búsqueda tan intensa que hubo por esta moneda. Entonces lo primero que hace es tomar una lámpara y encenderla. Una lámpara en estos tiempos es una de esas que se asemejan a lo que nosotros conocemos como aquellas de petróleo tal vez, ¿sí? Pero en ese caso utilizaban aceite y una mechita. Angie nos comentaba un poco de esto hace un par de semanas atrás, cuando hablábamos de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Bien, que unas 5 sí tenían suficiente aceite y otras no, y en fin, bien. Entonces, ¿por qué una lámpara? ¿Por qué una lámpara? Nosotros, si se nos cae una moneda aquí, hagamos el ejercicio. Ivelcita, ¿me apagas esa luz, por favor? Si se nos cae una moneda aquí, ¿hay posibilidad de que sin prender la luz la podamos encontrar? Yo creo que sí, yo creo que sí. Puede que sea difícil, pero creo que lo logramos, ¿cierto? Pero a diferencia de nosotros hoy en día, que tenemos ventanales así como estos, ya puedes prender la luz, gracias Ivelcita. En esos tiempos en Palestina las casas no tenían ventanas, la gran mayoría de las casas, sobre todo de las personas de escasos recursos, no tenían ventanas. La única forma que entrase luz a ese lugar era cuando se abría la puerta, porque no había otra, ¿sí? Entonces por eso lámparas eran necesarias, si no, oscuridad completa. Entonces era importante, solo había una puerta y por eso se necesitaba entonces. ¿Por qué entonces encendía la lámpara? Por eso. ¿Por qué? Porque era una casa humilde en Palestina, sin ventanas, y solo había una puerta. Ahora, ¿qué es lo siguiente que nos dice que hace después de encender la lámpara? El primer ejercicio para intentar buscar la moneda. Dice, barrer la casa. Muy bien, entonces la pregunta la hacemos, ¿por qué barrer la casa para encontrar una moneda? ¿Nosotros necesitábamos barrer el piso para encontrar la moneda aquí? No, yo creo que la podemos ver, ¿sí? Pero es que, de nuevo, dentro del contexto en Palestina, tenemos que caer en cuenta que es una casa humilde y sin pisos acabados, ¿sí? Sin pisos acabados. El suelo en ese tiempo, en este tipo de casas, era de tierra, tal vez hasta rocosa, ¿cierto? Y entonces la idea al barrer es de mover la moneda de tal manera que la moneda choque con alguna piedrita o algo así y haga ¡tiling! En ruido, algún sonido, una pauta. Por aquí está la moneda, ¿sí? Entonces, algo más que ella viene haciendo. Y después nos continúa diciendo que y busca con cuidado hasta encontrarla, o sea, minuciosamente, esquina por esquina, pasillo por pasillo, rincón por rincón, metro cuadrado por metro cuadrado. Levanta todo, ¿cierto?
Yo me recuerdo cuando era pequeño, yo era muy travieso, muy travieso. E inevitablemente yo tomaba las cosas que mi papá y mi mamá tenían como adornos encima de las mesas y cosas así por el estilo y me ponía a jugar con eso. A mí me decían destornillador, entre otras. Yo desarmaba todo para ver cómo era que funcionaban las cosas. En todo caso, yo cogía las cosas y inevitablemente se me perdía algo porque distraído y bueno, algo más me llamó la atención. Y llegaba mi papá y mamá y, ¿alguien ha visto? Dale. Uy. Póngase a buscar eso, saque cojines, mueva muebles, y en fin, ni idea dónde era que yo había metido las cosas, y me metían unas tenaces. En todo caso, esta mujer busca de esa manera. Yo buscaba de esa manera para evitar la pela, y no lo encontraba. Ella entonces encuentra esta moneda, y lo que quiero resaltar es la diligencia para buscar lo que se perdió. La diligencia para buscar lo que se perdió. Y el punto es el siguiente. Buscar al pecador es una actividad continua. ¿Sí? Diligencia es requerida para buscar al pecador. No es una vez y ya. ¿Sí? Uno y ya. Intenté con la lámpara, pero no pude ver nada. O barrí, pero no sonó. No, ella continúa. Y el ejemplo es para nosotros. Cuando nosotros tenemos a alguien, que está perdido, es de perdurar, es de continuar, es de diligentemente buscar oportunidades para hablar, para entablar conversación, para apuntar hacia Cristo en sus vidas, porque solo Cristo puede salvarles, solo puede Cristo redimirles, solo Cristo puede reavivar sus vidas, darles nuevos ánimos, darles nuevos propósitos, solo Cristo puede hacer esto. Y hay perdidos todos los días y por todo lado, y nosotros no podemos darlos por vencidos. Entonces, por ejemplo, y tal vez algunos de nosotros hemos cometido el error de decir, vemos pasar a una persona o a alguien en una reunión y, ese ya le compartí. Y listo, ya, como ya le compartí una vez, entonces pues ya, ¿sí? Ya ese quedó chequeado, ¿sí? Ya responsabilidad de él. ¿Qué tal si le compartes una vez más? ¿Qué tal si le hablas de nuevo? Tal vez en ese tiempo el terreno en su corazón estaba un poquito árido, no rocoso, no había agua para que esa semilla empezara a trabajar allí. Pero tal vez hoy, después de haber atravesado alguna otra temporada en su vida o alguna otra situación, tal vez hoy está más cerca, está más propicio. Pero como tú ya le compartiste esa vez, entonces pues ya para qué, ¿no? Debemos de continuar, así como ella buscaba esa moneda hasta encontrarla, nosotros debemos continuar hasta alcanzar a esa persona, ¿sí? Hasta encontrar a esa persona. Y esto nos confronta, inevitablemente nos confronta. Dos preguntas que vinieron a mente son las siguientes: ¿con qué frecuencia compartes el Evangelio? ¿Con qué frecuencia compartes el Evangelio? Y entonces, si compartes, ¿a quiénes les compartiste tal vez en alguna ocasión y ya? Y entonces, si les compartiste y ya, tal vez el Señor te está diciendo a ti hoy, ve de nuevo, habla de nuevo con esta persona. Y después de haber hablado con ella esta vez, tal vez puedes continuar hablándole y siendo testimonio también, porque eso es importante, como hablábamos la semana pasada. Es no solo lo que nosotros decimos, sino también lo que nosotros vivimos. Y me encantó tanto la frase de Charles Spurgeon que compartí la semana pasada, que quiero resaltarla una vez más. Tal vez alguien hay aquí hoy que no la pudo ver la semana pasada. Entonces en pantalla está y lo leo, dice:
cómo debemos amar a los pecadores, ya que Jesús nos amó y murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Debemos cuidar de los borrachos mientras todavía pasan la copa. Los maldicientes incluso mientras los escuchamos maldecir. No debemos esperar hasta que veamos algo mejor en ellos, sino sentir un interés intenso por lo que son, descarriados y perdidos. No que Spurgeon esté por encima de la palabra, creo que el mensaje de la palabra es más importante y es claro, pero es que yo no tengo la elocuencia que tiene Spurgeon, por eso la pongo. Regresemos al capítulo entonces y veamos ahora el versículo 9 y miremos qué más nos muestra el Señor aquí. Versículo 9 dice: y cuando la encuentra, esta mujer encuentra su moneda, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. ¿Ustedes se imaginan esa alegría? ¿Cuántos de nosotros, después de haber llamado incesantemente a la vivienda, de ir a las sucursales, de haber enviado mensajes, correos, etcétera, y finalmente nos hacen la devolución del dinero, no llamamos a alguien: me devolvieron el dinero, ¿le? Eso era casi imposible, ¿sí? Así mismo la alegría, la euforia de haber encontrado este salario mínimo diario de esta mujer, porque para ella era de gran valor, de extremo valor. Había sudado para poder trabajado en esto y haberlo guardado y ahorrado. Y entonces esto resalta la alegría, esta euforia de encontrar algo valioso que se había perdido, y nunca es tarde para experimentar este gozo. ¿Y qué tal si les dijera: encontré el reloj? Encontré el reloj. Llevo buscándolo 7 años y encontré el reloj de mi abuelo. Venga, se los muestro. Venga, se los muestro. ¿Sí? Yo creo que puede pasar 20 años y yo encuentro ese reloj en 20 años y la alegría es grandísima. ¿Sí? Esto para resaltar: nunca es tarde para que un perdido se arrepienta de su pecado y llegue a recibir a Cristo en su corazón. Nunca es tarde. Y Cristo puede haber esperado tal vez por algunos de nosotros mucho tiempo. En el caso mío, Cristo esperó 36 años para que yo le recibiera en mi corazón a Él. Sí, pero para Él nunca fue tarde. Y Él se alegró a pesar de que por 36 años Él estuvo ahí, pendiente, hablando, dando gracia, misericordia, en fin. Y finalmente, y tal vez nosotros pensamos en aquellas personas que dicen: no, ese ya está con esas malas mañas, pero nunca es tarde. Pueden ser, y tal vez algunos de nosotros pensamos en nuestros papás, en nuestras mamás, en nuestros abuelos, abuelas, tíos, en fin, mayores que nosotros, y decimos: no, ese sí ya nada que hacer. No, sí. Y cuando ella de los años que sea que tengan, se arrepientan de su pecado, Jesús va a hacer fiesta en el cielo. Va a hacer fiesta en el cielo con los ángeles. Entonces esto nos habla de esta alegría por un pecador que se arrepiente, inclusive a última hora. Jesús y los ángeles hicieron fiesta cuando yo lo recibí a Él en mi corazón hace tantos años atrás ya, pero después de haber esperado 36 años, imagínense ustedes. Ahora, recordemos también el contexto. El contexto, la audiencia a quienes les está hablando Jesús, y son los fariseos. Sabemos que los fariseos no querían tener nada que ver con los pecadores, los despreciaban, para ellos eran lo peor de lo peor. ¿Sí? Y también los marginados como tal, de hecho, como hablábamos la semana pasada, les asignaban, los tildaban como pecadores a los marginados, las personas rechazadas por la sociedad, por diversas razones, tal vez por la pobreza, ¿sí? Porque una persona pobre para ellos entonces no tenía la cobertura de Dios, porque Dios bendice a sus hijos,
pero no es así. Dios permite que el sol salga sobre el justo y sobre el injusto, sobre el rico y sobre el pobre, sobre todos. Eso no tiene nada que ver, pero este era el pensamiento de ellos. Y entonces no compartían lo que ellos conocían, lo que ellos tenían a sus manos, la ley de Dios, el conocimiento de que había un Mesías que iba a venir. Todo esto no lo compartían con quien ellos no veían como dignos de compartir. No veían esto. Y tal vez si hoy, a través de una cámara de tiempo, trajéramos a uno de esos fariseos aquí hoy en día, entonces ese sería el tipo de persona que no estaría aquí sentado, porque aquí hay pecadores. Aquí ya vemos pecadores, ¿cierto? No estaría con nosotros, ¿sí? Tal vez, si era de compartir de Dios, ¿saben cómo compartirían de Dios ellos hoy en día? Por Facebook, por el Twitter, por el Instagram, ¿sí? De tal manera que no fuera nada personal, nada de cercanía con alguien. De ninguna manera llegarían a un recinto como estos. Así serían tal vez aquellos fariseos, tal vez hicieran una grabación para pasarla por televisión o por radio. Sería algo no sería algo personal, sería algo muy impersonal, más bien para ellos. Estos fariseos tampoco estarían preocupados entonces por la gran situación que nosotros, por ejemplo, vivimos en Colombia en cuanto a la desigualdad y las injusticias que se viven aquí, tampoco, de ninguna manera. Ellos estarían preocupados, es más bien por ellos mismos, por sus prendas, por sus vestimentas, por su estatus, en fin. No estarían preocupados por dar solución a la grave situación de los marginados que nosotros tenemos. Y el llamado que Jesús está haciendo a través de estas parábolas entonces es, sí estamos hablando de suplir una necesidad espiritual, pero también estamos llamados a suplir necesidades físicas también. Somos llamados a suplirlas también. Y esto no es un tema solo del gobierno. El gobierno no es el que se debe ocupar de nivelar, y hay mucha gente que hoy en día ha puesto muchísima esperanza en que el gobierno logre nivelar algo, cambiar algo. Pero esto no es solo tarea del gobierno, esto es principalmente, de hecho, tarea de la iglesia. Es principalmente tarea de la iglesia. No es justo, por ejemplo, para mí, y según yo veo en las Escrituras, llegar a una iglesia, a un templo, en donde esta iglesia se reúne y ver cosas ostentosas, hermosas, lindas, y saber y tener el conocimiento de que esta iglesia de ninguna manera se involucra en la ciudad en donde está reuniéndose, que no hay ningún tipo de obra de misericordia para con la ciudad o para con los necesitados de la ciudad. Y Dios se entristece grandemente al ver eso también. No estoy diciendo que sea malo tener unos buenos instrumentos para alabanza. No, es bueno tener buenos instrumentos para alabar a nuestro Señor, pero a proporción también de lo que la iglesia está haciendo con sus recursos, tanto monetarios como también humanos, para ayudar en la ciudad en donde está plantada la iglesia, ¿sí? Y esto es un llamado para todos nosotros. También en lo personal, darse un gusto no es pecado. Darse un gusto no es pecado, de ninguna manera. Pero tal vez siempre darse gusto sin compartir los recursos que el Señor ha permitido nosotros tengamos con los más necesitados, no es lo que el Señor nos llama a hacer. Es importante que nosotros amemos al prójimo también, que no solo nos enfoquemos en nosotros mismos, sino en las necesidades de los demás también. Que en nuestras casas nos demos un gusto de salir a comer un día a la semana, 2 días a la semana, lo que sea. No es pecado, siempre y cuando también tengamos un dinerito puesto aparte para las dádivas, para compartir con alguien que tiene una necesidad. Y la dádiva es por encima del diezmo.
Eso no tiene nada que ver con el diezmo. Es lo que da de tu corazón, lo que el Señor ha puesto en tu corazón, de invitar a alguien, de que vaya a tu hogar, para compartirle también, para compartir lo que tú tienes, que el Señor te ha dado, tanto en lo físico como en lo espiritual. De compartir los recursos físicos y los recursos espirituales. Y creo que de esta manera también nos confronta entonces la parábola. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a un despreciado, a un marginado de la sociedad a tu casa? ¿O fuiste a la suya? Con el propósito de compartir el evangelio con él y con ella. No es fácil, pero es el llamado que el Señor nos tiene a nosotros, de involucrarnos en lo que Él se involucró. ¿Sí? Si fuésemos nosotros a leer en Lucas, también Él nos habla de aquella cita de Isaías, la cual habla de sí mismo, de cómo Él vino a rescatar al pobre, Él vino a rescatar a los necesitados, Él vino a sanar las heridas de los más necesitados, Él vino a suplir las necesidades de los más necesitados, y lo cantábamos también. Pues nosotros también, como también escuchábamos en la canción. Versículo 10 dice: les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Y Dios entonces se complace cuando nosotros participamos de esta manera para que estos pecadores se arrepientan. ¿Sí? Él es el que desde comienzo hasta fin es su obra, la salvación es su obra. Y por eso mismo es que Él se regocija más que todos, sí. Su regocijo es grande, pero también el de nosotros debe de ser a esa manera, porque estamos haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces la enseñanza tal vez sería: Jesús es el autor de la salvación y por ende el gozo suyo es tan grande. Y nosotros entonces decimos: wow, pero ¿por qué tanta importancia? Porque Jesús nos creó a cada uno de nosotros. Y Él no nos creó para que nuestras vidas fueran todas marginadas espiritualmente, chuecas espiritualmente, sino que tuviéramos siempre una relación con Él, perfecta con Él. Y entonces a eso más bien le duele. Y su deseo entonces es tenerla. Y cuando la logramos tener, entonces Él se alegra de esa manera. Tiene un gozo de esa manera. Y de nuevo, podemos ver entonces, o hacernos una pregunta: ¿nos regocijamos en Jesús al ver que los pecadores marginados llegan a Él? Tal vez, como hablábamos la semana pasada, aquella persona que nos ha hecho algún daño era una persona marginada espiritual y ahora está en el cielo y nos encontramos con esta persona en el cielo. ¿Nos alegramos, nos regocijamos en Jesús al ver a estos pecadores ahora salvos allí también? Y bueno, Lucas 19:10, no tienen que ir allí, en pantalla está, dice: el Hijo del Hombre, Jesús hablando de sí mismo, ha venido a buscar y a salvar a lo que se había perdido. ¿Sí? Él es el que hace la obra de salvar, pero nosotros somos partícipes de esta obra. Y es el llamado que tenemos entonces. Y si el cielo entonces le da tanta importancia al pecador y al marginado, nosotros como hijos de Dios debemos interesarnos en la misma forma. Y como Dios, quien nos busca y nos busca y nos busca y nos busca, hasta algunos de nosotros tal vez más de 36 años. 28. Nosotros no debemos desmayar tampoco, y dar entonces solución a su
condición de marginados, tanto físicas como espiritual. Ese es el llamado, familia. De nuevo, esto es una repetición en la Biblia, significa es de suma importancia. Espero todos lo tomemos de esta manera. Amén. Amén. Oremos. Padre amado, una vez más esta tarde, Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque ella nos confronta, nos enseña, Señor, nos encamina hacia más bien tu corazón, lo que para ti es importante, Señor, y muchas veces de gran manera es algo que hay divergencia en nuestros corazones. Señor, permite que cada día esa brecha se vaya cerrando cada vez más, de tal manera que lo que es importante para ti sea de igual importancia para cada uno de nosotros. En este caso y puntualmente hablando, Señor, de los perdidos, Señor, danos un corazón para primeramente empezar a orar si no lo hemos hecho, por todas las personas que están perdidas alrededor de nosotros. Segundo, Señor, danos el valor para tomar los pasos de fe, sabiendo de que muchos de nosotros tal vez no nos sentimos capaces de ir y compartir, pero Señor, danos las palabras, que tu Espíritu nos acompañe porque tú lo has prometido, de tal manera que podamos apuntar a la gente hacia Cristo y depender entonces ya de Él y de lo que Él pueda hacer, Señor. Y si las personas continúan en su condición pecaminosa, Señor, ayúdanos a perdurar, a continuar buscando minuciosamente y diligentemente, Señor, sin darnos por vencidos, hasta que sean encontrados. Oramos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.